Guadalupe, ¿cómo estás? Acá Lucas Mella te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo andamos todos? Bien, bien, gracias por atendernos. Y obviamente, bueno, un problema, digamos, el de la ley de alquileres, que ya hace rato lo tenemos, que en algún momento parecía el año pasado, ya hace más de un año, ¿no? Parecía que en diputados se iba a poder destrabar y que se iba a poder modificar la ley. Bueno, eso finalmente no pasó y estamos ahora, mayo del 2023, con esta idea que vos estás proponiendo desde el Senado, ¿no? Sí, efectivamente, esta es una ley que claramente no vino a dar respuesta ni a inquilinos ni a propietarios. El mercado de alquileres está parado, es imposible calcular cuánto vamos a tener que pagar de alquiler. Solamente las personas que el año pasado, en mayo, firmaron un contrato de alquiler, los afortunados, hoy tienen un aumento de casi el 100%. En la ciudad, por ejemplo, para que veamos que no es solamente un premio inflacionario, sino también el de la ley. El valor de los alquileres, desde que se puso en vigencia esta ley hasta el día de hoy, el aumento de los alquileres fue del 340%. Y la inflación, si bien fue alta, fue de 280%. Claro. Entonces, a mí me empezó a preocupar, porque la verdad que es cierto que en el pasado se trabajaba en diputados. Lo que pasa es que el oficialismo sigue proponiendo medidas que no ayudan a poder mejorar el mercado del alquiler, con lo cual no se llega a un consenso. Pero a mí me preocupó a principios del mes pasado, de abril, que el gobierno nacional, cuando de nuevo este tema, gracias a los medios, gracias a los inquilinos, a los propietarios, surge de nuevo en la agenda política, que quería suspender la ley o derogarla por decreto. Y ahí dije, esto no tiene mucha lógica. Suspender la ley claramente sería nuevamente mayores niveles de incertidumbre. Sí. La Argentina ya tiene enormes situaciones de incertidumbre. Suspender la ley, la gente no sabría, separaría directamente el mercado. Y derogarla me parece sumamente peligroso, porque recordemos que el Congreso hace leyes, las modifica y las deroga, pero el Poder Ejecutivo no puede derogarla. Entonces, ahí es donde surge este pedido de proyecto de ley de derogar la ley de alquileres, porque no vino a dar respuesta a absolutamente nada, y en una situación de muchísima complejidad económica y política de Argentina lo empeoró más. Sí, sí, claramente. Vos nombrabas, bueno, los que firmaron contrato en mayo. Yo te pongo un ejemplo. Yo me mudé el año pasado, cambié de departamento y firmé en abril del año pasado. Bueno, este año me tocó y claramente tuve un aumento del 100% casi. Del 90, creo que fue 97%, 98%, pero básicamente el doble, obviamente de un año para el otro, que si bien es cierto, lo que fueron los primeros meses parecía que estaba bueno en el sentido del congelamiento, pero que después cuando tuvo que venir a la hora del aumento es un cambio radical y uno tiene la suerte de que tiene trabajo y puede afrontarlo y demás, pero esa no es la realidad de la mayoría de los argentinos, ¿no? No, totalmente. Además, si en la Ciudad de Buenos Aires se considera que solamente han quedado 1.800 viviendas en respuesta del resto del país, lo mismo. Pero además, porque uno entiende y estamos de acuerdo que tiene que haber un marco que proteja al inquilino, porque está en una situación, si querés, de menor poder, porque está buscando un dónde vivir, entonces el poder tiene lo que tiene el que tiene el departamento. Sí. Pero tampoco hay que meternos en la relación de las personas. Es decir, esto de que podés alquilar por sí o sí 3 años. Supongamos que viene alguien a estudiar en la Argentina, que esto nos vendría muy bien, o me tengo que ir a trabajar a Tucumán y voy a ir 6 meses. ¿No puedo alquilar? Claro. Estoy en un marco. Todas estas cuestiones son súper relevantes. Ahora, sabemos que el problema de la inflación no es un problema que tiene que ver con los alquileres. Ahora, esta ley no vino a solucionar nada y lo que no podemos generar es mayores incertidumbres suponiendo que la vamos a suspender o peor aún que el Poder Ejecutivo se atribuya competencias que no tiene, que son las de derogarla por decreto. Esto es además peligroso en términos institucionales. Nosotros creemos que ahora hay que derogarla y trabajar en una nueva ley. La realidad es que el Senado está parado. Sí, claro, eso te iba a decir. Durante 3 años y medio no trataron este tema, no trataron los temas de las escuelas cerradas, los problemas de salud, los problemas de economía. Han tratado solamente la agenda judicial de Cristina y claramente ni siquiera está conformada la comisión la cual deberíamos de ver esto. Esta es la realidad de la Argentina, porque uno puede hacer, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta ha anunciado un paquete de medidas para colaborar con esta situación. Bajar los seguros de caución a un 70%, sí. Dar créditos fáciles para poder ingresar los que tenemos que alquilar a buscar un departamento, eximir de ABL a aquel que tenga un departamento y no lo está poniendo en alquiler para que lo alquilará. Necesitamos una ley que acompañe, porque estos son medidas que requieren mucho esfuerzo, pero que son solo para la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, tenemos un gobierno que no le importa los temas de la gente, ya lo sabemos, si no, hubiesen tratado este tema el año pasado. No le importa, porque están en sus problemas electorales, sus problemas judiciales, sus problemas entre un sector y otro sector del gobierno, mientras que están gobernando y la gente la está pasando realmente mal. Y en el Senado de Guadalupe, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con obviamente el bloque opositor, más el encuentro, ¿cómo es el encuentro federal? No me acuerdo cuál es el nombre del nuevo bloque que formaron, que son algunos que se separaron del Frente de Todos. ¿Hay posibilidades de generar un quórum en el Senado para poder tratar esto? Yo creo creer que sí, pero primero tenemos que tratarlo en la comisión. Ah, claro, en la comisión, la comisión la lleva adelante un kirchnerista. Y no trata el tema, ni siquiera está conformada. Entonces, esta es la situación. Claro. Tenemos un Senado que está solamente para la agenda judicial de Cristina, y como ahora han perdido ese poder, no les importa los problemas de la gente. Ojalá podamos seguir insistiendo, porque este es nuestro rol, nosotros no gobernamos, pero tenemos un rol importante en representar la voz de la gente, y seguiremos insistiendo a través de todos los canales para que se pueda tratar y al menos no suspender, derogar esta ley y volver a empezar. Sí, claramente hay que encontrar algún tipo de marco regulatorio que termine, digamos, ayudando a todos y que en definitiva venga a solucionar un problema que es cierto, es un problema que existe, digamos, en la ciudad, en el conurbano, digo, es un problema, digamos, que es real, que hace muy difícil. Es cierto lo que mencionabas vos de las medidas que Horacio me comentó el otro día y anunció, donde, bueno, por supuesto son algunas ayudas que no terminan de ser suficientes por toda la situación que, lo que había mencionado vos al principio, la inflación no es producto de los alquileres, bueno, y la inflación es el gran problema que tenemos, digamos, hoy en día los argentinos, el tema que tenés, la inflación, se lo sumás a la dificultad de alquilar, y digamos, al combo termina siendo encima que son problemas básicamente, digamos, de la vida cotidiana, del día a día, no tener cómo alquilar un departamento, que, digamos, es básicamente tener un techo, ¿no? Exactamente, entonces uno tiene que buscar, por eso es tan importante tener planes concretos, ¿no? La Argentina no sale con simples anuncios, decir, bueno, voy a resolver esto en 2 minutos, o ponerse de magia. Entonces es importante tener planes de trabajo, claras medidas, cambios que requieren mucha profundidad, y profundidad significa hacerlos y que queden. Entonces todo esto no está haciendo el gobierno nacional, no le importa, y lo estamos haciendo desde Juntos por el Cambio, intentando poder dar algo de tranquilidad a la gente. Al camino faltan un montón de meses, y la gente no puede esperar a 8 meses que cambie el gobierno para resolver. Claro. Hay que empezar a resolver algo, veo. Pasa que el sentido común parece que es tan fácil lo que hay que hacer, y uno no entiende por qué no lo hacen. Bueno, no es fácil, pero no hay voluntad política. No, claro, digo, todo parece, vos mencionabas el tema recién de los 8 meses que faltan para que termine, los 7 meses para que termine el año, y obviamente se dé el cambio de gobierno, sea quien sea, justamente esto, que todo pareciera sentirse que va a recién tardar ese tiempo en poder empezar, ¿no? Digo, como que de acá que termine el gobierno, no se ve una intencionalidad de avanzar con un montón de cosas tan trabas. El Congreso, básicamente en general, digo, ¿no? Un Congreso que este año parece que la va a tener muy difícil para poder funcionar, ¿no? Exactamente, pero lo que pasa es que a la gente, el gobierno lo eligió la gente, para que se hiciera cargo de los problemas de los argentinos. Y hace años, o sea, ya no me acuerdo cuándo fue la famosa posteo de la vicepresidenta en Facebook para criticar un gobierno. Desde nunca han hecho nada, y además siempre le echan la culpa al otro, ¿no? O la pandemia, o la guerra de Ucrania, o los periodistas, o la sequía, o la oposición, o la derecha. Nunca se hacen cargo de ningún problema, y ahora están metidos en su propia interna, con un presidente que ya está completamente desdibujado, y una vicepresidenta que solo le importa ver cómo sigue manteniéndose en el poder. Y esto a la gente, la verdad que le cambia la vida. Uno no puede esperar 8 meses para ver cuándo van a controlar la inflación. No pueden esperar 8 meses para ver cómo vamos a dejar de tener trabajadores muertos porque van a laburar en la provincia de Buenos Aires, en Rosario con los narcos. Y esta situación es realmente angustiante para la gente. Eso te iba a decir. Por eso pedimos encarecidamente, uno no sabe cuánto sale el pan. Entonces estamos hablando de la realidad, de la angustia, de la tristeza, de la comida de los argentinos. Y es realmente
alarmante la poca empatía que tienen con la realidad de los argentinos. Y hablando de todo esto, justamente mencionamos un poco la política nacional, el presidente, lo que queda de este año. ¿Cómo estás viendo lo que se viene de cara también a las elecciones, digo, para Juntos por el Cambio, pensando en, bueno, lo que pueda llegar a ser un futuro gobierno y las cosas que haya que hacer? Nosotros seguimos trabajando claramente y fuertemente para tener absolutamente todos los planes de trabajo necesarios para cada una del gobierno dentro de Juntos por el Cambio. Estamos convencidos que la unidad es inquebrantable y que llega el momento de la elección de los candidatos a presidente. Particularmente yo estoy convencida que la persona que tiene todas estas características, todas estas capacidades, la firmeza, pero también la templanza, la capacidad de generar trabajo, gestión, equipos, eso va a ser la reta. Pero sí. será la gente quien lo decida. En el camino sigue dejando que plantea ahí hay algo que es importante. Este domingo hay 3 elecciones en el país, en la próxima hay 5, donde estamos viendo que mucho del voto de enojo de la gente, que es genuino por todo esto que venimos hablando, va orientado a opciones de los libertarios, ¿no? Del conglomerado que lleva adelante Milei, y que en muchos casos va a significar una quita de voto para la oposición, facilitando que los oficialismos, el caso de La Rioja, que llevan 40 años gobernando, sí, que es una provincia que no ha crecido en los últimos años, sigan gobernando el kirchnerismo y este modelo de pobreza, este modelo de clientelismo, este modelo de asfixiar al sector privado. Entonces, es importante registrar que muchas veces ese voto a ese espacio libertario significa y es funcional a que sigan gobernando los ineficientes de siempre, que solamente han subsumido en la pobreza cada una de sus provincias. Sí, además provincias que no tienen ni siquiera paso, ¿no? Digamos que van directamente a la elección, por lo cual cada voto ahí es fundamental. Porque van manipulando permanentemente, digo, lo mismo han hecho en San Juan, haciendo ley de lemas, en Tucumán con ley de acople, se manipulan esas 2 provincias con paso. Pues yo estoy convencida que cada una de estas provincias la gente no quiere más este modelo que no se ha llevado, no ha solucionado ninguno de los problemas de los argentinos, sino que los ha agravado permanentemente, y cuando los agrava ni siquiera se hace cargo para ver cómo lo puede solucionar. Guadalupe, un placer haber charlado con vos. Por supuesto que seguiremos hablando del correr de este año, que hay un montón de cosas para charlar, y ojalá que la próxima sea ya por el tratamiento de este proyecto de ley que presentás. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Abrazo grande.